Hola usuario, usuaria o de cualquier género intermedio que nos estás videando. Javier, os saludo hoy desde el barrio de Moratalaz, delante del tan emblemático como polémico edificio de viviendas sociales diseñado por Sáez de Oiza, cuya primera aparición cinematográfica, salvo error u omisión, se produce en Amo tu cama rica. ¿Por qué me hace eso? ¿Qué le he hecho yo? No me humille, por favor, no me ponga en ridículo delante de mi hija. Aquella película dirigida por Emilio Martínez Lázaro, cuyos neuróticos personajes no cesaban de buscar constantemente el amor. Lo mismo que sucede en las películas del cineasta surcoreano Hong Sang-soo, onomástica coreana. De actualidad no solo porque recientemente se estrenaba La viajera en nuestra cartelera, sino porque forma parte del jurado de la 78ª edición del Festival de Cannes. Tras ingresar en el departamento de teatro de la Universidad Chung-Ang de Seúl, consigue una beca para estudiar cine en San Francisco, culminando esta etapa estadounidense con un máster en Chicago. Entiendo perfectamente que se le haya apodado como el Woody Allen coreano, pero según evoluciona su filmografía, casi parece más alineado con Éric Rohmer. Desarrolla más vínculos con el cine francés que con el estadounidense. Pareciera que esta dicotomía fuera una característica asimilada a partir de la propia esencia cultural de la península coreana, que solo una década antes del nacimiento del cineasta había sido dividida en dos estados de condición política y cultural radicalmente opuesta. Un dimorfismo cuyo reflejo podemos encontrar en muchos aspectos de la filmografía de Hong. Cineasta moderno, si atendemos a lo que nos transmiten estrictamente sus obras, y posmodernos si nos fijamos en todas las influencias que contribuyen a su creación. Profeta en su tierra desde su mismísima ópera prima y habitual de festivales internacionales de todos los continentes. Comienza escribiendo y dirigiendo sus propios relatos para incrementar progresivamente su labor detrás de las cámaras a medida que asume las funciones de productor, compositor, montador y hasta cinematógrafo. Todo un estajanovista del cine. Siempre obras propias, nunca de terceros, limitando su grueso corpus artístico al largometraje, y aunque coquetea con el cortometraje, no practica ningún otro formato audiovisual. Sus relatos son siempre originales, manteniendo correspondencias con muchas otras formas de expresión artística. Podemos intuir sus vínculos con la literatura a través de los títulos de algunas de sus obras, que aluden de manera implícita a textos literarios, a menudo también de manera explícita dentro del relato. Hace lo mismo con la música, alude a una pieza a través de un título y luego la integra dentro de su propia obra. Por cierto que salvo un par de películas que disponen de una banda sonora tradicional, la música original se reduce a uno o dos temas, habitualmente de corte impresionista, compuestos por el recurrente Jeong Jong-jin. Incluye piezas de música pop que utiliza de forma diegética, pero sobre todo, música clásica occidental de múltiples épocas que utiliza de forma extradiegética, aunque resulta todavía mucho más radical en su correspondencia con la pintura, pretendiendo emular los trazos de su pintor favorito, Paul Cézanne, con encuadres y otros artificios técnicos en una obra tan particular e ilustrativa de su manera de afrontar el proceso artístico como es In Water. Sus inicios en los estertores del siglo XX están más cerca de una narrativa convencional de la que se despoja a partir de su séptima película para quedarse con la mismísima esencia emocional del realismo doméstico. Es como si virase del Hong alleniano hacia el Hong romeriano. Como si tras explorar el cine convencional se encontrara definitivamente a sí mismo con un cuento de cine, pasando a una exploración más pura y profunda desde entonces. Aún así sigue con esa cualidad dual de la que hablaba, realmente compleja porque podemos percibir a Hong de una manera en su forma y de otra opuesta en su fondo. Es la contradicción entre el aspecto y el contenido de sus obras, casi como si practicara el método dialéctico consigo mismo y hasta dentro de su discurso. Teológicamente estamos hablando de un costumbrista romántico marxista, pero que se manifiesta geométricamente como un funcionalista y que parece pensar como un postestructuralista. Nótese la paradoja de esta articulación de términos porque el romanticismo no es otra cosa que la expresión artística del capitalismo, así como distingo entre comunismo y marxismo, puesto que Hong pone el acento en la alienación del individuo en la sociedad humana, pasando de puntillas por la lucha social,
que rebasa, como hiciera Pierre Bourdieu, para poner el foco en el estatus. Sus personajes adolecen de soledad existencial, una melancolía ancestral que refleja la desincronización que produce el entorno urbano en el individuo. Un individuo con una única monomanía, la desesperada búsqueda por encontrar el amor. Sus relatos están repletos de personajes desubicados, desplazados de su zona de confort, que se diría en estos días, en tránsito y al límite, en sentido literal y metafórico. Pocas son las veces en las que la historia transcurre en Seúl. La mayoría los personajes están de viaje, tanto exterior como interior, ubicados siempre en lugares que simbolizan liminalidad. Destinos turísticos, entornos rurales, municipios de provincias, hoteles o esa playa tan recurrente, frontera entre la tierra y el mar. De la misma manera que ellos y ellas se encuentran inmiscuidos en relaciones difusas, neuróticas. Otra manera de liminalidad o de vivir fuera de sí mismos es la creación artística. Ya sean guionistas, escritoras, poetas, cineastas, fotógrafas, actores o actrices, sus personajes viven entre su realidad y la que representan, debatiéndose entre quiénes son y quiénes pretenden ser. Por otro lado, su geometría está más cerca del mumblecore que del minimalismo propiamente dicho. Hong improvisa con su reparto, pero una vez pone la cámara en un punto, comienza a rodar y no parece importarle si los personajes están de frente, de espaldas o en escorzo, aunque sí siempre dentro del cuadro. Se mantiene siempre fiel al principio de economía narrativa, de una manera tan radical como rigurosa. No parece planificar los movimientos de cámara, tan solo recurre a ellos, un encuadre o una panorámica, nunca un traveling, y siempre cuando lo requiere la acción. Paradójicamente, cuando lo requiere la emoción, tira del zoom, no tanto para expresar, sino para resaltar, en un sentido nada estético, sino puramente funcional, para fijar la atención sobre la emoción del personaje, del momento. Casi pareciera que trata de salvar las interferencias del montaje, evitando romper la imagen, desquebrajar la emoción producida por la fricción de su reparto. Por eso me da la impresión de que hace todo esto con un pie puesto en el posimpresionismo, buscando esa expresión emocional que le proporcionan sus actores y actrices, casi siempre recurrentes y encerrados en composiciones estructurales simétricas y metódicamente estructuradas. La espontaneidad encerrada en una meticulosa planificación, y sin embargo, prodigiosamente espontáneo. Más allá del uso del blanco y negro y dentro de esta pretendida ausencia estética, no falta un estilo marcado por simetrías y asimetrías. Repasa un mismo relato desde distintas perspectivas, el método dialéctico, marcando los episodios con recursos musicales repetitivos y recurriendo a figuras geométricas como el triángulo para articular la mayoría de sus relatos, a su vez encerrados en reflejos o distintas variaciones de sí mismos. No creo que sea casual que sus personajes sean cineastas por pereza de buscarles otro oficio, sino por identificación, porque parte muchas veces de sus propias inquietudes, lo que no le impide actuar como si su mente fuera la paleta de un pintor en la que se mezclan los colores que va a utilizar, dejándose impregnar por el medio ambiente de la localización escogida, del momento del rodaje y sus accidentes temporales, así como por la energía que aporta su cuadro escénico. Lo cierto es que más que pintor estamos hablando de un poeta. Es posible que no pretenda contar mucho más de lo que muestra, pero eso no le impide trascender y capturar con su cámara más allá de lo que realmente vemos. Es como si nos permitiera penetrar en el alma de sus personajes, atrapados en un pesimismo abierto a la esperanza en el que están constantemente compartiendo, ya sea aire, ideas, tiempo, bebida, comida, palabras, fluidos, pensamientos, sentimientos. Su poesía emana de las cosas sencillas, un gesto, una mirada, una palabra o una emoción. Mantiene su ritmo de producción a base de un limitado presupuesto, que termina por configurar tanto su austeridad estética como su denominado estilo, ese realismo doméstico. La dualidad, el dimorfismo y la paradoja continúan a la hora de exportar su obra, porque si bien es prolífica en número y reconocimiento artístico, ya casi son 2 o 3 obras al año en los últimos tiempos, se trata de películas pequeñas, minúsculas, que casi pasan desapercibidas para el gran público.
Afortunadamente contamos con fabulosas distribuidoras españolas: La Aventura, Z Producciones, Good Films, Golem, Numax o Atalante, para las que prevalece la función divulgadora sobre el rendimiento económico, lo que les ha llevado a la reiterada programación de la obra de Hong en las pantallas españolas. A esto tenemos que sumar alguna plataforma de vídeo bajo demanda que también contribuye a su difusión, estando algunas de ellas disponibles también en formato doméstico. Me despido hasta la próxima píldora, pero no antes de recomendarles que no pierdan la oportunidad de alimentar su mente y su alma en cualquier momento y lugar.